A ver, cuando pedimos un café de especialidad, uno de esos realmente buenos, no estamos pagando nada más por el líquido que está en la taza. No, para nada. Lo que estamos comprando es toda una experiencia, una que está de verdad diseñada al milímetro. Es como una mezcla de arte, de ciencia y por supuesto de una hospitalidad que se siente. Y bueno, justo hoy vamos a desmenuzar ese ritual. Esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que una simple bebida se convierta en un recuerdo, en algo memorable? Bueno, pues detrás de todo esto hay secretos. Hay conocimiento, hay muchísima técnica y sobre todo esa calidez humana que lo cambia todo. Vamos a explorar juntos qué es lo que define una experiencia de café, vaya, excepcional. Y todo empieza aquí, con lo que podemos ver. Pensemos en ello como una coreografía. Son esos pasos casi teatrales que se hacen al lado de la mesa. Todo está diseñado, no es casualidad, para crear una atmósfera especial, para darle importancia al momento y, claro, para mostrar un respeto enorme tanto por el café como por la persona que está a punto de probarlo. Miren, el papel del barista ha cambiado muchísimo. Ya no es solo la persona que opera la máquina de espresso y ya. No, ahora es, y me encanta este término, un embajador sensorial. ¿Y qué hace? Su chamba, su misión, es contar la historia completa que hay detrás de ese café. Desde que era una semilla hasta que llega a la taza. Es literalmente el último narrador de un viaje larguísimo y fascinante. Y esta coreografía de la que hablamos, créanme, sigue un protocolo muy estricto. Fíjense la precisión. La bienvenida en menos de 30 segundos. La mesa se despeja, se convierte en un escenario, se presentan las herramientas, las tazas calientitas. Pero ojo, el punto 4 es el corazón de todo, la narrativa. Mientras se prepara el café, se va contando su historia. Y no, la cosa no acaba cuando se entrega la taza. Ese seguimiento, ese ¿todo bien?, es lo que cierra el círculo y asegura que la experiencia sea redonda. Pero, a ver, no es suficiente con saberse los pasos de memoria. Aquí es donde entra la inteligencia emocional. Un verdadero embajador sensorial es un experto en leer a la gente sin que digan una palabra. Si ve que alguien se inclina, que muestra curiosidad, ¡pum!, es la señal para soltar datos técnicos, hablar de la temperatura, de la turbulencia. Pero si la persona está más bien callada, buscando su espacio, entonces el servicio se vuelve silencioso, elegante, casi como un mimo. Al final, de eso se trata, de adaptar el ritual a cada persona. Ok, ya vimos el servicio, la parte teatral. Ahora, pasemos al verdadero protagonista, el grano de café. Porque piénsenlo, mucho antes de que el barista siquiera piense en calentar el agua, la historia del sabor de ese café ya está escrita. ¿Y quién la escribió? Pues su lugar de origen, el famoso terroir, y algo súper importante, el método con el que fue procesado. Y hablando de origen, México. México es un mapa de sabores increíble. Fíjense bien cómo la región define lo que vamos a probar. Un café de Chiapas, de esas zonas altas, te va a dar notas bien marcadas a chocolate oscuro, a nueces. Luego nos vamos a Veracruz, con esa influencia del Golfo, y ¡bam!, tenemos algo floral, súper aromático, elegante. Y Oaxaca, bueno, Oaxaca es otro nivel, es complejidad pura, frutas tropicales, miel, un cuerpo cremosito. Cada región es un mundo, una historia distinta en la taza. Bien, después del origen, la siguiente gran decisión que define el sabor es el procesamiento. Y aquí hay dos caminos principales. Por un lado, el proceso lavado. Aquí, como su nombre lo dice, se le quita toda la fruta al grano antes de secarlo. El resultado, la expresión más pura, más desnuda del grano, una taza súper limpia, brillante. Por otro lado, tenemos el proceso natural. Aquí es todo lo contrario. Se seca la cereza de café completa con todo y pulpa. El grano absorbe todos esos azúcares y ¡wow! El resultado es una bomba de fruta, una taza con mucho cuerpo, súper intensa. ¿Y qué creen? Justo en medio de esos dos extremos, el lavado y el natural, existe un tercer camino. El proceso Honey. Es un método híbrido, súper interesante. Aquí se le deja una parte del mucílago, de esa pulpita dulce, pegada al grano mientras se seca. Es una genialidad porque consigue un balance perfecto. Tenemos la limpieza y claridad de un lavado, pero con el dulzor y esa sensación sedosa en la boca que da un natural. Muy bien, entonces ya entendimos la historia que viene escrita en el grano, ¿verdad? La que le dieron el terroir y el tipo de proceso. Ahora viene la parte del barista. Cómo se usa la ciencia para, digamos, leer esa historia y traducirla correctamente a la taza. Porque de nada sirve tener un gran grano si la traducción es mala. Y aquí la precisión lo es absolutamente todo. Y esta tabla que vemos aquí es oro molido. Es súper importante. Piénsenlo así.
Un grano de proceso lavado es denso, compacto, para sacarle el sabor necesitas más energía, o sea, agua más caliente, entre 93 y 96 grados. Pero un grano de proceso natural es más poroso, sus sabores se disuelven más fácil. Si le pones agua tan caliente, lo quemas, saca sabores amargos. Por eso necesita agua más fría, entre 90 y 92. Estamos hablando de una diferencia de unos pocos grados, pero esa pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo en el sabor final. Y por si fuera poco, la herramienta que se usa para preparar el café también se elige a propósito, no es al azar. Un B60, por ejemplo, que tiene un flujo de agua muy rápido, es ideal para resaltar esa acidez brillante de un café lavado de Chiapas, como los que mencionamos. Pero si tenemos un café súper delicado, floral, como uno de Veracruz, quizá lo mejor sea una Chemex. ¿Por qué? Porque su filtro es mucho más grueso y nos da una taza ultra limpia, sin nada de sedimentos, permitiendo que esos aromas tan sutiles sean los protagonistas. Ahora, vean esto. Es una receta de B60 de esas que se usan en campeonatos mundiales. Y la pregunta es, ¿por qué hacer 5 vertidos chiquitos en lugar de echar toda el agua de un jalón? Pues porque cada uno de esos pulsos de agua tiene una misión. El primero es para que el café florezca, que suelte los gases. El segundo busca el balance entre dulzura y acidez. El tercero le da cuerpo, fuerza. Y así, al dividirlo, el barista tiene un control total. Es como esculpir el sabor vertido a vertido. Bueno, ya vimos cómo se prepara. Ahora vamos a algo súper práctico, algo que nos sirve a todos, aprender a probar y a diagnosticar el café. O sea, cómo saber si lo que nos estamos tomando está bien hecho. Entender esto es la clave para descifrar por qué un café nos sabe de una manera o de otra. La clave de todo está en esta secuencia. Es pura química, pero muy fácil de entender. Cuando el agua caliente pasa por el café molido, lo primero que extrae son los sabores ácidos. Después vienen los dulces, los azúcares. Y si nos pasamos, al final extraemos los compuestos amargos. El gran truco de un buen barista es detener la extracción justo en el punto perfecto, cuando ya salieron todos los azúcares, pero antes de que empiece lo amargo. Ese es el punto dulce. Ahora una pregunta. ¿Les ha pasado que un café sabe agrio? Pero no una acidez rica, sino un agrio que raspa, que sabe como a pasto, medio vacío. Bueno, pues esa sensación tan desagradable es una señal clarísima. Significa que la extracción se quedó corta, que no se extrajo lo suficiente. A esto se le llama un café subextraído. La solución, pues, es bastante lógica. Si nos faltó extracción, necesitamos extraer más. ¿Y cómo logramos eso? Hay 3 caminos principales. Moler el café más fino, para que el agua tenga más de dónde agarrar. Usar agua un poquito más caliente para que disuelva con más fuerza, o agitar un poco más al verter el agua. Un consejo clave, siempre hay que cambiar solo una cosa a la vez para saber exactamente qué fue lo que funcionó. Y ahora, vámonos al otro extremo de la balanza. ¿Qué pasa cuando el café sabe amargo, seco, que hasta deja una sensación rasposa en la garganta? Pues eso nos grita que nos pasamos, que la extracción fue demasiado larga y ya empezamos a sacar todos esos compuestos amargos del final de la secuencia. Eso es un café sobreextraído. Para arreglarlo, es justo lo contrario de lo que acabamos de ver. Necesitamos extraer menos. Y para eso podemos moler el café más grueso, así el agua pasa más rápido, o podemos usar agua un poco menos caliente para que no sea tan agresiva, o simplemente verter el agua con más suavidad, con menos turbulencia. Como ven, todo es un juego de balance para encontrar ese punto exacto, ese punto dulce. Y para terminar, regresemos al factor humano, al barista. Porque está muy bien saber toda esta ciencia y tener la mejor hospitalidad, pero ¿cómo se mantiene todo eso cuando hay una fila de 20 personas, suena la caja y no paran de salir pedidos? ¿Cómo se logra esa gracia bajo presión? Créanme, no es magia. Es el resultado de una habilidad y una preparación impresionantes. Esta frase me parece que lo resume a la perfección. La verdadera velocidad nunca se logra acelerando los movimientos, sino con la economía del movimiento. O sea, ser rápido no es moverse como loco. Eso solo causa errores y derrames. La verdadera velocidad viene de ser eficiente, de ser preciso y de no hacer ni un solo movimiento que no sea necesario. Es, como dice ahí, un ballet de eficiencia. Y eso se consigue con cosas muy concretas. Primero, una estación de trabajo diseñada para no dar pasos de más. Segundo, la agilidad mental para organizar varias órdenes en la cabeza al mismo tiempo. Y tercero, y esto es clave, una memoria muscular tan desarrollada que tareas como compactar el café en el portafiltro se vuelven automáticas, perfectas, sin siquiera tener que pensarlas. Y claro, no podemos dejar de lado la parte mental, la psicológica. Los baristas de élite tienen trucos para no volverse locos. Usan cosas como la respiración para mantenerse en calma y una comunicación súper clara con sus compañeros. Logran cambiar el chip. La hora pico deja de ser una crisis para convertirse en un reto de logística, en un juego de estrategia que hay que ganar. No es un ataque, es un desafío.
Así que ahí lo tienen, un viaje completo. Vimos la coreografía del servicio, leímos la historia que trae escrita el grano, entendimos la ciencia que se necesita para extraerla bien y finalmente admiramos la gracia para hacerlo todo bajo presión. La próxima vez que alguien se tome una buena taza de café, quizá la vea con otros ojos, ya no solo como una bebida, sino como el resultado final de todo un ritual del que en ese momento forma parte.